La historia comenzó en 1988, pero realmente comenzó en 2007. Y desde entonces personas de todo tipo se han unido no solo para celebrar la franquicia anual de videojuegos de fútbol Madden, sino también para elegir una versión como su favorita. ¡Wow! Es genial, ¿verdad? Y no se queden ahí pensando que no pueden tener un subidón como este. ¡Vamos! ¡Hay un Madden para todos! Lo sé, qué loco, ¿verdad? Y confíen en mí. EA Sports descifró el código y se ha asegurado de que todos y cada uno de los juegos de Madden sean diferentes para todo tipo de gente. Madden 3 y 4, jugados por la historia, introduciendo cosas con gran victoria. Madden 97 es realmente especial, este juego puede curar todo tipo de mal. Madden 25, qué rápido avanzamos. Bueno, no fue tan bueno como recordamos. John Madden Football, ahora lo he visto todo, los poderosos no caen de ningún modo. Elige el que quieras, tienes mi garantía que hay un Madden para mí. Sí, lo sé, odio hablar de política, pero todos tienen derecho a Madden. Pregúntale a la comunidad de Madden 3DS, ellos lo entienden. Madden Overdrive no fue un fallo total. EA Sports a ti no te va mal. ¿Cuál es su objetivo, su intención real? Llenar a los jugadores de orgullo personal. Madden CD, odioso, sí, quiero más del que conseguí. Madden 8 es donde mi amor comienza. Eres un sinvergüenza. Elige el que quieras, tienes mi garantía. Tú no. Sí, me gusta este. ¡No, no, no! Esto no es justo. Todo el mundo habla de Madden esto, Madden aquello. La gente debe darse cuenta de que solo hay un juego de deportes que merece reconocimiento. Se los mostraré a todos. Hola a todos, aquí es Scott, viejo, qué día perfecto de Madden es aquí en el año Madden 19. Esa es la carga de Madden para 2018. Claro, algunos juegos pueden ser mejores que otros, pero como seres humanos todos compartimos el instinto primitivo de elegir un Madden para llamarlo nuestro. Todos tienen uno, solo vean. ¿Sabían que este es el mejor shoot 'em up de videojuegos de la historia? No lo sé. Tengo un trastorno que no me deja saber que hay gente que es esto. Madden 3DS, en 2DS, en 1DS es lo mejor. No sabes lo que es un buen juego de deporte si no has jugado Madden 07. Madden Las Verdes para Nintendo GameCube. Parce, Madden 2006 en PSP es el futuro. Madden 95, el primero, el mejor y el único. Aquí. Solo le da calidez y culto a mi corazón. Es un gran momento para hablar de cualquier entrenador o comentarista retirado naciendo en 1936, hablando de Madden, mirando a Madden, comerciando con Madden. Ahora que lo saqué de mi sistema, averiguamos de qué puedo hablar hoy. No sé. Ya hablé de Sonic 2, ¿qué más queda? Siempre he estado ahí. Dig Vital. Bueno, me gustan ambas cosas, así, ¿por qué no? Este juego es la pequeña cosa que me gusta llamar Dig Vital Awesome Baby College Hoops. College Hoops, jerga para baloncesto universitario. Awesome Baby, una frase derivada de pura alegría. Pero, ¿qué es exactamente un Dig Vital? Al parecer, uno de los comentaristas de baloncesto más excéntricos y queridos de todos los tiempos. Ha evolucionado de entrenador a comentarista deportivo y a todo tipo de oficios, apareciendo en varias películas y comerciales, escribiendo libros y prestando su voz a los juegos NCAA y March Madness. Ahora, los killer apps de Dig Vital son sus frases.
Contamos con pilares como iDiaper Dandy, Slam Bang Jam, Tipsy Do Dunkaroo y todas y cada una de las variaciones que se parezcan a la frase It's awesome, baby. En 1994, Time Warner Interactive llegó a un acuerdo para meter tanto Bytel en un cartucho de Sega Genesis como fuera humanamente posible. Y eso es todo lo que obtuve del artículo de Wikipedia del juego. Miren qué pequeño es esto, podrían tatuarse todo esto en el pie. Y antes de que alguien pregunte, no, este juego no tiene relación con College Hoops 2K8. ¡Esto es mierda! Bueno, echemos un vistazo al manual. Hola a todos, soy Dick Vitale. Por Dios, me está hablando a mí. ¿Cómo puede alguien no estar excitado por los aros universitarios? También tenemos un examen enlace de Dick Vitale en la parte de atrás. Siempre me pregunté qué querían decir mis vecinos cuando los escuchaba gritar Pine Time. La respuesta siempre estuvo aquí. Juégalo y gritarás increíble nena con A mayúscula. Eso se vería jodido, estúpido. El único juego de baloncesto de Genesis con una cancha giratoria tridimensional y Dick Vitale. Claro, algunos juegos de Genesis tienen una cancha giratoria en 3D y algunos tienen a Dick Vitale, pero este tiene ambos. No puedo aguantar esto mucho más. Finalmente es hora de averiguar qué ha estado en mi escritorio durante los últimos 2 años. Esto es Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Odio cuando eso pasa. No sé si Dick Vitale alguna vez dijo, si tan solo yo fuera el balón. Y este es un easter egg que solo los fanáticos de Dick Vitale entenderán, pero viejo, he estado tratando de averiguar la razón detrás de esto durante los últimos 15 segundos. Dick viene aquí, grita 11 letras seguidas y tenemos una pantalla de título que ofrece el más sincero que hay. Esta pantalla de título es genial porque puedes recortar cualquier parte de ella y aún así sabrás exactamente de qué se trata. Ah, sí, baloncesto, fácil, siguiente pregunta. Bueno, empecemos un juego y saben que tenemos que representar a nuestros amigos en Tucson, Arizona. ¿Y quién mejor para ir en contra que no Carolina? ¿Jugando el juego real? Sí, en la parte trasera de la caja no miente. Esa es una cancha giratoria tridimensional y ese es Dick Vitale. Simplemente corres con Dick Vitale en tus oídos tratando de meter la pelota en estas cosas. Perdí. Ganó no Carolina, ¿entonces quién? Warm up the bus, baby. This one is history. Diablos, Dick, estoy de luto. Este tipo solo está comiendo un sándwich. Ahora, ¿me siento anal acerca de perder o completamente indiferente a eso? No lo sé, pero personalmente creo que estoy en el equipo anal en esto. Ahora, por supuesto, jugar baloncesto es solo una parte de la experiencia Dick Vitale's Awesome Baby. También tenemos el modo extra opciones. Miren esto, tenemos una prueba de sonido. Podemos repasar todas las frases de Dick Vitale como Awesome, baby. y Awesome, baby. nunca pasa de moda. Oye, viejo, ¿puedes llevar a mi papá al hospital? Estoy ocupado. Entonces, Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Quizás se pregunten dónde encaja esto en la línea de tiempo de Madden. Buena pregunta. Yo diría que encaja perfectamente entre el era de Madden CD y Madden 95. ¿Eso lo hace bueno? No realmente. Tiene ese extraño estilo de juego de deportes en 3D para Sega Genesis. Y en general, este juego realmente no envejeció muy... ¿Qué demonios? No sé lo que pasó allí, así que como sea, no olvidémonos de Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops y volvamos a jugar Madden 8. ¡Ah! Todas mis copias de Madden 8 han sido vitalizadas. Bien chicos, paren los comentarios. Finalmente daré un vistazo a Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Pues Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops es lo que llamaría yo un juegazo de todos los tiempos. Es el rey de los juegos Mega Drive de Dick Vitale con Awesome Baby como título. Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. ¿Qué onda con eso? Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops tiene mucho contenido sin ver y sin usar. Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de The Completionist, donde hoy terminaremos Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Ok, así que solo intentaré adivinar qué diablos pasó aquí, pero supongo que esta línea de tiempo ha sido alterada y ahora el único juego de deportes que puedes jugar es Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Menos mal que compré esa bolsa a prueba del continuo espacio-tiempo. Una copia de Madden 8 y una memoria USB con el tema musical de la NFL. Nunca puede estar demasiado seguro. Creo que fui la única persona que no se vio afectada por todo este fiasco de la línea del tiempo porque estaba jugando Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops cuando todo sucedió. Siempre hay un vacío legal. Bueno, ya que no puedo alterar el continuo espacio-tiempo yo mismo para volver a cambiarlo como se debe hacer, voy a hacer lo que cualquiera que esté en un mundo que crea que Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops es el único juego de deportes que puedes jugar. Dick Vitale es un mito. Me gusta Dick Vitale, más bien no me gusta Dick Vitale. Le dibujé cuernos de diablo, así es como saben que es malo. ¿La policía está de acuerdo conmigo? Esto acaba de llegar. Un chiflado local anti-Dick Vitale decide quejarse públicamente sobre Dick Vitale, gritando obscenidades como Vince Young e EA Sport. Está bajo arresto domiciliario y francamente estamos contentos de que este tipo de lunático esté fuera de las calles. Ese tipo debe saber algo.
Hola a todos, aquí es Scott. Escuché las solicitudes y sí, finalmente lo haré. Hoy vamos a echar un vistazo al arresto domiciliario. Eché un vistazo a su tobillo más cercano. Si tiene uno de estos nenes pegado, entonces lo entienden. El arresto domiciliario ha existido desde los días de gloria, también conocido como el siglo XVII. Tiempos más sencillos, en los que podías obligar a alguien a no salir de su casa sin tobilleras. Nada, recientemente estuve sujeto a arresto domiciliario, así que considere esto como una primera impresión, no una reseña completa. ¡Eso apesta! Hey, no podemos evitar notar que ha sido totalmente rechazado por la sociedad. Sí, quiere tener esa apariencia últimamente. Es una locura lo que un poco de indecencia pública le hace a alguien. Sí, algunas personas dicen que estás en una especie de protesta de Dick Vitale alimentada por la depresión. Toma, esto siempre me ayuda cuando estoy deprimido. No, estoy bien. Hey, ¿quieres ver cómo no se ve la depresión? Hola chicos, wow, ¿tienen Awesome Baby College Hoops? Me encantan estas cosas. Muy bien, eso es por lo que estoy en la protesta de Dick Vitale alimentada por depresión. Hace unas horas estaba viviendo con los peces gordos. Madden 94, Madden 97, Madden 11. Tenía opciones. Pero ahora todo lo que juega la gente es Dick Vitale Awesome Baby College Hoops, en serio. ¿Quién es Dick Vitale? No el diablo, eso seguro. ¿Por qué todo el mundo está tan a favor de Dick Vitale Awesome Baby College Hoops? Porque es increíble, nena. Slam Bam Jam Baby. Es el mejor. Es obligado por ley. Sí, esto es para todos los funcionarios del gobierno. Amo a Dick Vitale. Es el balance ideal entre Dick y Vitale. Sí, todos hemos sido condicionados desde que nacimos para ser pro Awesome Baby College Hoops, pero tienes que decirme, ¿qué es un Madden? Muy bien chicos, no creo que sea de aquí. Creo que se alteró el continuo espacio-tiempo, y yo vengo de una época en la que Dick Vitale Awesome Baby College Hoops no era el único juego de deportes que podía llamar tuyo. Miren, tengo pruebas. Es una franquicia de videojuegos de fútbol americano que se lanza todos los años y su mejor juego fue el de 2007. Mi línea de tiempo tiene muchas de estas cosas, todas con diferentes números después de la palabra Madden. Oh, por Dios. Solo quiero que la gente sepa que hay más en la vida que solo juegos basados en Dick Vitale. Yo tengo una confesión, a mí realmente no me gusta Dick Vitale. ¡Oh! ¿Cómo se llama? Libertad de expresión. Esta mierda de Dick Vitale ha sido azotada a nuestro cerebro desde que éramos jóvenes. Y francamente, no sé por qué. Escuchen, hay más en la vida que solo un juego de deportes. Y si no puedo volver a mi línea de tiempo, haré todo lo posible para cambiar esta línea de tiempo. Para demostrarles a todos que Dick Vitale Awesome Baby College Hoops no tiene que ser el único que nos pueda gustar. Esas son 53 palabras que apoyo. Podemos empezar cambiando ese tono de llamada. Bueno, si realmente queremos saber por qué Dick Vitale Awesome Baby College Hoops es lo mejor estos días, podemos preguntarle a nuestro líder supremo. Vive al final de la calle. A huevo, iré con ustedes, chicos. Espera, ¿no tienes un brazalete de odio a Dick Vitale y estoy orgulloso de eso? No pasa nada, se quedaron sin tobilleras pequeñas, así que me tuvieron que dar una XL. Puedo quitarme esto ahora mismo y ponerlo en un ventilador de techo o lo que sea, y pensarán que me muevo por la casa. Es un p*** loco. Muy bien, ¿cuál es el plan? ¿Te importaría redactarlo en términos Dick Vitale? Sí, por mucho que quiera derrocar al gobierno y tal, todavía no entiendo mucho si no es en el género de Dick Vitale. Creo que la entrada de la guarida de nuestro líder está bajo ese agujero. Solo tenemos que burlar a esos guardias. Creo que sé cómo distraerlos. Viejo, amo a Dick Vitale. Yo igual. Genial, viejo. ¡A la mierda! ¿Eso es Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops? Quizás. Mejor juguémoslos para asegurarnos. Vamos. Muy bien, ustedes entren, yo me quedaré atrás y estaré en guardia. Dick Vitale. Dick Vitale. Es genial, ¿verdad? Tan genial. Es genial ver gente que lo entiende. Él es el balance ideal ideal entre Dick y Vitale. Bueno, me agradan. ¿En qué les ayudo? Sabe, tenemos algunas preguntas de Dick Vitale Awesome Baby College Hoops para usted. Dale. ¿Por qué llevas una máscara? Bueno, no soy Dick Vitale, entonces ¿por qué mostraría mi cara? Tiene lógica. Sí, pueden mostrar sus caras lo que quieran. Yo no quiero ir al infierno. Entonces, ¿cómo se volvió un mundo tan increíble, nena? Bueno, normalmente mentiría y diría que siempre ha sido así, pero ustedes parecen geniales hablando de Dick Vitale y eso. Originalmente las cosas no eran así, y había un montón de juegos deportivos además de Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Me negué a que me gustara.
Construí esta máquina para regresar en el tiempo. Persuadí a Dick Vitales para que comprara la patente de todos los videojuegos y obligara a que no se crearan otros juegos deportivos, aparte de Dick Vitales Awesome Baby College Hoops. Y también moví algunos hilos en el gobierno para convertirme en el jefe de todas las tareas relacionadas con Dick Vitale, y además hice que todas las tareas relacionadas con Dick Vitale sean obligatorias para todo el mundo. Viejo, es tan genial que alguien que puede viajar en el tiempo obliga a todos a amar Dick Vitale Awesome Baby College Hoops. Alguien tenía que hacerlo. También estoy trabajando en varias cosas nuevas, como esta viscosidad que convierte cualquier juego en un cyborg y este polígrafo que compré en Crackle Barrel. De todos modos, tengo que preparar una declaración para esta noche. Un loco hablaba de un tal Madden. Debía cruzarse de otra línea de tiempo. Lo exterminaremos pronto, pero les diré a todos que está loco o algo. Dejen de encontrar mi código de acceso para la transmisión y estaremos listos. ¿Cómo conseguiste ese tono? No de alguien que me contó todo sobre las maravillas de Madden NFL Fútbol, eso es seguro. Muy bien, chicos, siento tener que hacer esto, pero ya saben demasiado. No podemos permitir que envenenen la mente de todos, especialmente con la información... ¡Ey, mira, Dick Vitale! Vale, sé que es mentira, pero no me voy a arriesgar, así que ¡boom! Ok, no está, hijo de perra. ¡Oh, por Dios! ¡Qué emoción! Y además de eso, llegamos a casa a las 9. Muy bien, ¿qué descubrieron ustedes? Oh, está chiflado. Alteró el continuo espacio-tiempo y me puso en esta p*** abominación que no puedo quitármelo. Sí, y viajó en el tiempo para hacer que Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops sea el único juego que podamos jugar. Y se puso a sí mismo en el poder. Iba a hacer una declaración a la gente esta noche por satélite, pero robé su código de acceso. El código es Dick Vitale. ¡Wow! Ese es el delito más lindo que alguien haya cometido por mí. Pero como ahora tenemos el código de acceso, podemos decirles a todos la verdad. Tenemos que conseguir una cámara. Muy bien, ¿qué tal vírgenes y vírgenes? Tengo una gran noticia para todos. Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops no es el único juego de deportes que pueden jugar. ¡Miren esto! ¿Qué carajo es eso? Hay más posibilidades que solo Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Todos merecemos tener una opinión, estar de acuerdo con la idea de que, a veces, está bien que no te guste Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops. Todos merecemos tener opciones con nuestros juegos deportivos y el derecho a elegir uno que sea nuestro. Y así es como le dices a todo mundo que todo lo que creía era mentira. Sí, te lo reconozco. Realmente me convenciste de que toda mi vida ha sido un fiasco. Bueno, tenemos que ver cómo responde la gente. Parece que el canal tiene a Win, cerró temprano. de mierda. No voy a dejar que mi sueño se vaya al diablo solo porque un rezagado de otra línea de tiempo quiere cambiar todo mi arduo trabajo. A estas personas se les debe mostrar que Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops es un derecho, no un privilegio. Necesitan ver cuán poderoso es este juego. Todos necesitan aprender una lección. ¿Qué fue eso? Está bien, voy a decirlo, creo que fue demasiado lejos. ¡Necios! ¿Pensaron que Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops no era el único juego de deportes que podían jugar? ¡Ridículos! ¡Han enfadado a los dioses de Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops! Time Warner Interactive los aplastará a todos. Ustedes lo pidieron. ¡Está destruyendo la ciudad con su amor por Dick Vitale's Awesome Baby College Hoops! Odio ser un aguafiestas, pero normalmente me largo cuando pasan este tipo de cosas. Así que robé lo que sea un teletransportador base de este tipo para nada. Espera. Esto me llevará dentro de ese robot gigante. Podré estar allí controlándolo. Voy a entrar allí para luchar por el derecho a Madden 8. No sé si voy a sobrevivir, pero si me mata, al menos moriré luchando por lo que creo. Hace frío afuera, quizá quieras ponerte un abrigo. Muy bien. Les enviaré un mensaje si muero. Lo espero con ansias. ¡Eso dolió!
necesitará mucho más que asalto grabado y agresión para detenerme. ¿Qué? ¿Te parece que estoy hecho de sangre? Estúpido, tonto, estúpido fanático de Madden 8. ¿No entiendes que es más fácil proclamar a la sociedad que decirles que existe un juego llamado Madden 25? Mi cuello se está quedando dormido. Así será la vida a partir de ahora. Todo será increíble, nena. ¡No! Todo debería centrarse en una franquicia anual de juegos de fútbol americano por EA Sports. ¡Oh, por Dios! ¿Eso lastimó mi piel y cuerpo? Puedo respirar de nuevo. ¿Valió la pena? ¿Por qué hiciste todo esto? Bueno, tan solo no podía aceptar que a nadie le importara Dig Vitale's Awesome Baby College Hoops. Era el juego de deportes que me importaba, y ver a todos hablar de cualquier otro tema, solo quería las cosas a mi modo una vez. No sabía que la sangre sangraba tanto. Escucha, viejo, nunca me gustó la idea de que hubiera juegos de Madden fuera del octavo, pero ¿qué diría tu mamá? Hay más en la vida que solo Dig Vitale, y también hay más en la vida que Madden. Vamos, tiene que haber otro juego de deportes que te guste. Bueno, supongo que Mario Golf Toadstool Tour es bueno. En ese sale Mario, ¿verdad? En un buen día, sí. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Oh, la línea de tiempo está regresando a lo que era antes de que tomara algunas libertades creativas. Excepto que la explosión borrará todo lo que tomó de la línea de tiempo, así que... Oye, lo siento. Tal vez Dig Vitale's Awesome Baby College Hoops no es para todos. Empiezo a darme cuenta. Buena observación. Desearía que te dieras cuenta de eso antes de convertirme en un dispensador de sangre, pero está bien. Bueno, si entiendo esto bien, la máquina del tiempo explotó porque sacrifiqué a Madden 8. Así que esta es exactamente la misma línea de tiempo de antes, pero ahora con aún menos Madden 8. Madden 7 es mi Madden por lo revolucionario que fue para la franquicia. Es definitivamente uno de los juegos alguna vez hechos. Adoro Madden 64. Es increíble, es en 3D y salió el mejor año de todos. 1964. Wow, me encanta el Madden 06, es mi frisbee favorito. Madden 7 en el PC2 es increíble. ¿Saben qué? Esto me parece bien. Madden 8 pudo haberse ido, pero al menos todos los demás tienen opciones. Pero hey, tengo todos estos juegos para jugar. Como ahora mismo puedo jugar, me lleva de todas las opciones. Bueno, después de sentarme en este escritorio durante 2 años hablando de juegos estúpidos de Nintendo y Madden 8, es un poco raro decir que una de esas cosas se ha ido. Hola Scott, es tu viejo amigo el anunciador del ganador del sorteo Jim. Es un honor para mí decirte que has ganado nuestro concurso en el que puedes crear cualquier videojuego que desees. Les dije que quería hacer un juego llamado Madden 8 para Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2 y todas las plataformas viejitas, y también estar haciendo un remake en HD. ¡Ah!
Weón, ¿cómo que Madden 25 salió antes que Madden 15? Weón, por la chucha, es que cómo NEA pueden ser tan imbéciles. Bueno, ¿cachai que Madden 13 fue cancelado para la Wii U? Me mola Honolulu, pero a veces echo de menos a un continente y todo cuesta un dineral aquí. Menos tú, el amado del universo. Este juego apesta. Me atrapaste jugando Madden 5 para el Nintendo 10. Este es uno muy especial para mí, porque en el 2005 fue el año en el que nací. ¿Qué opinas, Rafael? Estos 44 juegos para Nintendo Switch solo están ocupando espacio. Todo mi estante tiene espacio para Madden 2005 en GameCube. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Warm48, y en esta ocasión les hablaré de por qué el Madden 9 es una jugable y el 8 es mejor. Bueno, la principal razón es que el Scott el Boss lo dijo, yo lo digo y mi papá me lo dijo antes de que nos abandonara. Mi vida es perfecta desde que encontré Madden 07 y lo conseguí meter a mi colección de juegos de DS. Uno de los mejores juegos de toda la historia. ¿Cómo fue que metieron un juego tan grandioso en un cartucho tan